Muy buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Emerson Hidalgo y quiero compartir el rizoma creativo, basado esencialmente en la aproximación de la creatividad. Para hablar de la creatividad, primero quiero hablar del ámbito de la axiología como parte de la fundamentación. Esta axiología tiene que ver con un valor esencial que está implícito en la creatividad, que es el valor de la innovación. Así también el proceso creativo y el proceso creador tiene como elemento subyacente la existencia de un factor de valor positivo hacia la existencia. Posterior a ello, en la etimología, en este rastreo etimológico, podemos encontrar un campo de significación, un universo significante que nos lleva a comprender que la creatividad está relacionada a la creación, a la crianza, al crecer, básicamente a procesos embrionarios. En este contexto, es en el Renacimiento cuando se comprende la necesidad de hacer estudios transdisciplinarios sobre la creatividad. Me refiero a que el racionalismo establece la necesidad de separarlo del arte, de extraer del arte, porque considera que la creatividad, visto desde el plano artístico, es una especulación, la llama como un mito y empieza un proceso de desmitificación. Inclusive sitúa al contexto del romanticismo, de la inspiración artística como un hecho fuera del contexto científico e inician en los procesos de estudio y de investigación de la creatividad, proliferando una serie de teorías que voy a explicar en su momento. Es importante detenernos sobre el fenómeno deontológico de la creatividad, es decir, sobre el contexto ético que implica y que abarca este fenómeno de la creatividad. Podemos entender en primera instancia que está implícito el rasgo ético riesgoso de la locura, porque muchas veces se asocia creatividad con locura, creatividad con caos. También está implícito dentro de esto el concepto de la subversión del conocimiento, de la transgresión del conocimiento, porque básicamente el proceso creativo es un proceso de afirmación y de negación. Es un proceso que inventa y crea nuevas realidades, nuevos ángulos, puntos de vista, y es un producto transdisciplinar. En el marco del análisis de la creatividad, entonces, aparece un problema filosófico, ontológico, porque la creatividad, vista como en la experiencia, puede ser entendida como algo externo, como una inspiración, algo que despierta al ser, o esencialmente algo que está dentro del ser, pero que no está siendo activado especialmente por la voluntad. Es decir, yo no solo con voluntad puedo activar un proceso creativo, no obstante sí un proceso cognitivo, es decir, la concentración, la disciplina, la constancia permitiría que se desarrollen procesos cognitivos. No obstante, la creación como un proceso y como un producto de contextos distintos implicaría también esta reflexión, este algo. ¿Qué es este algo? Y justamente es un problema filosófico que vamos a abordar también en el estudio de la creatividad. En el marco de esto aparecen una serie de teorías, las teorías de la creatividad. Una de las teorías principales es la teoría del umbral, es decir, que la creatividad se asocia a la inteligencia. A más grado de inteligencia, de coeficiente intelectual, se establece una analogía de mayor creatividad. En esta línea argumental también se establece la teoría de la creatividad, la teoría evolutiva de la creatividad. Esta teoría evolutiva establece que las ideas van generando asociaciones y estas asociaciones van generando nuevas ideas, es decir, estas variaciones, como el concepto mismo de la evolución, generan nuevos tipos de ideas procreándose a partir de las ya existentes. Otro de los elementos teóricos que está presente en el estudio de la creatividad es el pensamiento divergente, es decir, un pensamiento lateral, una forma objetiva de enfrentar los problemas situacionales y contextuales, una manera de ser creativos a medida de superar las problemáticas que se presentan en el medio. Por ende, se denomina pensamiento divergente como teoría de la creatividad.
En el contexto educativo, como ustedes conocen, Gardner también establece la teoría de las inteligencias múltiples. Esta teoría de las inteligencias múltiples reconoce a ciertos campos y disciplinas de las artes, básicamente en la inteligencia espacial y en la inteligencia musical, la capacidad de que la creatividad es en sí misma una inteligencia. No obstante, obvia las otras áreas del arte, sin embargo, las extrae dentro de las otras inteligencias como la inteligencia kinestésica, tanto a la danza y tanto a las artes escénicas. En base a lo anteriormente expuesto, la teoría asociacionista establece que la creatividad es una relación, una interconexión y asociación de realidades mentales que permite la generación de procesos creativos. La teoría de la Gestalt también señala que a mayor percepción de estímulos, mayor proceso creativo. En este campo del conocimiento científico se genera también un análisis dentro del ámbito de la psicología. Las teorías psicodinámicas establecen que hay un impulso intelectual capaz de promover procesos creativos. La teoría psicoanalítica establece además que la creatividad surge de una pulsión, de una fuerza asociada al factor sexual. En este marco también podemos hablar de algunos modelos de la creatividad. Básicamente, el modelo de Guilford señala que no solo tiene que ver con los rasgos generales, sino con las aptitudes y rasgos individuales. Podemos señalar este y otros modelos relacionados a la creatividad. Básicamente, el estudio de la creatividad en este campo es una necesidad transdisciplinar. El estudio de la creatividad necesita apoyarse esencialmente en el pensamiento complejo. El estudio que yo propongo de la creatividad acoge al arte en su capacidad expresiva, en su capacidad mítica y en su capacidad de construcción de imaginarios utópicos. No es una visión en la que se separa al arte y a la creatividad de su capacidad. La visión que yo propongo en el desarrollo de mi tesis doctoral es que la creatividad no se despoje del arte, que encontremos nuevas interconexiones y comprensiones, que la creatividad acoja al arte en sí mismo y que no se dé un proceso de desmitificación, al contrario, un proceso de remitificación basado en el arte como un lenguaje humano universal capaz de ser motor de procesos cognitivos, sociales, culturales. Por otra parte, las teorías de la creatividad carecen de una interconexión y es el pensamiento complejo el que nos puede devolver la conexión, la transdisciplinariedad para entender este fenómeno, no como una segregación de partes como se lo ha hecho en diferentes áreas, sino como una teoría de los sistemas generales, como una teoría en la que se explique que en la creatividad sus propiedades no son fragmentadas, sino que existe como resultado de un todo complejo, de un sistema integrado, de un proceso sistémico integral que vincule todos los elementos en el que se desarrollan los seres humanos en su condición individual y en su condición colectiva. Es decir, la creatividad viene a ser, desde mi punto de vista, un producto transdisciplinar. Supera el enfoque científico de la segregación, del reduccionismo y lo plantea como un fenómeno integral complejo en el que sus propiedades son parte de la interacción. Es por eso que el pensamiento complejo y las artes pueden permitir que en la educación se genere un proceso de intercreatividades, de creativización de los procesos de enseñanza-aprendizaje y un despertar de la creatividad de los docentes. Muy buenas noches.